solamente dos periodos, vamos a ver, un momentico. Bueno, en ciencia política pues nos quedan algunos temas pendientes para el segundo, no, tercer y cuarto periodo. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros en estos dos periodos que nos faltan? Eh, Vamos a ver diferentes corrientes filosóficas, vamos a ver la política en diferentes corrientes filosóficas. Acuérdense que el periodo pasado pues empezamos a ver el liberalismo, ustedes leyeron una lectura sobre el liberalismo, una lectura que hablaba sobre los orígenes del liberalismo, las principales características de esta corriente, que existían varias vertientes liberales, una que era la vertiente continental, otra era la vertiente inglesa, ¿sí? Hicieron un par de actividades sobre esta lectura, sobre este tema. Sin embargo, nosotros como tal, por diferentes circunstancias, por diferentes situaciones, nunca pudimos socializar en clase, no sé si se acuerdan, nunca pudimos socializar en clase el tema del liberalismo como tal. Entonces, de eso nos vamos a encargar todo este segundo periodo. El periodo empieza, bueno, ya empezó y termina el 26 de septiembre. Ya se acabó julio, entonces nos queda más o menos 2 meses, por decirlo así. Entonces, en este tiempo vamos a ver nosotros todo lo que tiene que ver con el liberalismo, nos vamos a enfocar mucho en lo que tiene que ver también con el liberalismo económico, vamos a hablar sobre Adam Smith, eh, el famoso laissez-faire, laissez-passer, sí, vamos a ver eso. Y yo creo que el segundo periodo nos va a llevar a abarcar todo eso. Mientras que ya para el tercer periodo vamos a ver la política en otra corriente filosófica que de pronto ya ustedes han visto algo o vimos algo de esto el año pasado cuando cuando estábamos viendo, no sé si se acuerdan, los sistemas políticos. Entonces vimos varios tipos de sistemas políticos, vimos el sistema político totalitario, vimos el sistema político, ¿cuál más vimos? A ver si se acuerdan, el totalitario, ¿cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? Están ahí, se fueron, me están escuchando. Aquí. Acuérdense que acuérdense que su nota de participación va en el 50%. Sintonizados. ¿Qué otro sistema político vimos nosotros el año pasado? Democrático. El Socialista. democrático, ¿qué más? Socialista. Exactamente. Entonces, vamos a ver, en el tercer periodo nos vamos a encargar de estudiar la política dentro de la corriente eh, comunista. Entonces vamos a ver el socialismo y el comunismo. Vamos a ver eh, qué es el socialismo, qué es el comunismo, qué diferencia hay entre socialismo y comunismo. Vamos a hablar sobre Marx, vamos a hablar sobre Engels, llegaremos a hablar también sobre Lenin. Podemos llegar a hablar también sobre la influencia de esta corriente, incluso ahora en la actualidad. Podemos llegar a tocar el tema de la Guerra Fría. Eh, y que muestran el escenario de la Guerra Fría. Yo me imagino que ustedes saben qué es la Guerra Fría, ¿cierto? Sí. ¿Qué es la Guerra Fría?
Ajá. Estados Unidos. ¿Qué es la Guerra Fría? A ver. Era como la tensión que quedó entre Estados Unidos y la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Como quedaron de vencedores, entonces empezaron una carrera para ver por si cuál era el mejor. Mm, más o menos. ¿Quién más complementa? Aquí no me Profesora, sale. Vamos a ver quién está levantando la mano aquí. Carlos y luego Juan Sebastián Castro. profesora, no era como tal quién era el mejor, bueno, hasta de algún otro modo sí, pero era como querer expandir sus modelos, estaban como los dos polos opuestos, el socialismo por parte de la Unión Soviética y el capitalismo por parte de los Estados Unidos. Una guerra, entre comillas, pues no, como tal no se disparó una bala o hubo unas bajas notables como en las guerras anteriores. Muy bien, Carlos, mencionaste ahí un par de cosas importantes que ahora voy a rescatar. Y Juan Sebastián Castro. Bueno, pues esto de la Guerra Fría era un enfrentamiento que tenía Estados Unidos con la antigua Unión Soviética, cual, como dijo Carlos, nunca fue una guerra en la cual se haya disparado algún arma o hubiera habido una confrontación directa, sino que era más un enfrentamiento intelectual de avance, de mostrarse como el capitalismo de Estados Unidos o el comunismo de la Unión Soviética eran los mejores modelos, y esto bueno, que eran estas dos potencias tratando de mostrarse como las mejores, las cuales usaron, por ejemplo, la carrera espacial para mostrarse como los mayores potencias del mundo, y por eso, sí, la carrera espacial, mayores potencias del mundo, y esta guerra, bueno, su nombre viene fría porque nunca se disparó nada, ni hubo un enfrentamiento directo, fue un enfrentamiento intelectual de avance tecnológico, como lo fue la carrera espacial y el desarrollo armamentístico, pero que nunca se usó. Muy bien, sobre todo estas dos últimas cosas que mencionaron Juan Sebastián y Carlos. Pues yo sé que el tema no lo vamos a empezar ahora enseguida. Es un tema muy chévere, es muy interesante, pero como para ir ambientando lo que va a ser el tercer periodo. Y ya que llegó el tema colación, bueno, efectivamente es importante que ustedes, estando en 11 grado, sepan qué fue la Guerra Fría, ¿sí? Entonces, se llama Guerra Fría porque fue un enfrentamiento, un conflicto ideológico, político y económico entre las dos potencias que quedaron luego de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial acaba ¿en qué año? ¿En qué año? 1945. 1945. 1945, muy bien. Y luego de la segunda mitad del siglo XX, quedan un sistema internacional bipolar. ¿Sí? Bipolar no porque un día estaba feliz y al otro día estaba triste, no. Se le dice bipolar porque habían dos polos y habían dos superpotencias. ¿Quiénes eran esas superpotencias? Estados Unidos por un lado y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por otro. Entonces, eran dos superpotencias completamente antagónicas. ¿Por qué antagónicas? Porque tenían dos modelos, tanto económicos y políticos, completamente opuestos. Por un lado, Estados Unidos tenía su sistema capitalista, mientras que por el otro, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tenía un modelo socialista, ¿sí? Un socialismo leninismo. Más adelante, cuando ya entremos al tema como tal, vamos a ver qué fue eso del socialismo-leninismo. Entonces nos vamos a dar cuenta que el socialismo-leninismo fue una adaptación del socialismo de Marx que hizo Lenin. Entonces ese fue el famoso socialismo-leninismo que tuvo mucha influencia en Colombia. ¿Por qué? Porque las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, su ideología era una ideología marxista-leninista. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuando lleguemos a ese punto, que la Guerra Fría tuvo mucha incidencia y mucha importancia en la conformación de las guerrillas aquí en Colombia.
estoy viendo que el tema va a ser bastante largo y no sé si el tercer periodo, que es el cuarto periodo, perdón, que es el más corto, nos vaya a alcanzar para eso. Entonces, no sabría si empezar el tema enseguida ahora en tercer periodo, porque ahora, bueno, Carlos menciona la operación Cóndor. Muy importante lo de la operación Cóndor que mencionas, Carlos. Entonces, yo creo que voy a hacer como un ajuste al programa para empezar este tema antes, porque viéndolo bien tiene bastantes ramificaciones, bastantes subtemas y no creo que el cuarto periodo, que es el más corto, nos vaya a alcanzar. Bueno, entonces estaba diciendo que es importante que ustedes estando en 11 sepan lo que fue la Guerra Fría. ¿Por qué se le llama Guerra Fría si no fue una guerra así directa, un enfrentamiento directo entre ambas eh, potencias? Acuérdense ustedes que el año pasado, cuando estaban en décimo, que estábamos hablando sobre qué era la política, nosotros dijimos que eh, la política iba muy de la mano, muy relacionada con la existencia del conflicto. ¿Sí recuerdan eso? Sí, señora. Exactamente. Entonces, ¿por qué iba relacionada la política con el conflicto? ¿Quién nos recuerda? A ver. Porque hay diversos intereses y el ponerse de acuerdo puede ser hasta cierto modo problemático. Como usted lo planteaba, por lo menos hasta escoger el sabor del helado es un conflicto. Muy bien, Shari. Porque la política como tal nos busca llevar a un consenso en donde todas esas ideas diferentes y pensamientos de diversas índoles, como mencionaba Carlos, lleguen a un punto tal que supere el bien individual y pase a ser el bien común. Muy bien lo que han dicho tanto Carlos como Shari. La política está relacionada con la existencia del conflicto porque es que, acuérdense que dijimos que la política era una actividad social, era una actividad, era una práctica que se daba en medio de una sociedad. Cuando hablamos de una sociedad, estamos hablando de diferentes individuos que tienen pluralidad de opiniones o pluralidad de ideologías. ¿Qué significa esto? Que no todos van a pensar lo mismo, no todos van a tener las mismas opiniones, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que en el mismo momento en que dos o más personas no están de acuerdo sobre un tema o sobre una decisión, sobre una opinión, ya ahí hay conflicto. Entonces, mencionábamos el ejemplo de los helados, que yo iba con alguien a comer un helado, entonces estábamos tratando de ponernos de acuerdo sobre el sabor del helado y yo digo que yo quiero de chocolate, pero la otra persona quiere de vainilla, ya ahí hay un conflicto, ¿sí? Sin embargo, hicimos la salvedad de que conflicto no siempre conlleva a violencia, ¿sí? Porque mucha gente equipara conflicto con violencia y no es así. Conflicto existe en el mismo momento en que hay posiciones encontradas. Que la violencia sea un mecanismo de resolución de conflicto es diferente, pero nunca podemos caer en el error de equipararnos, decir que es lo mismo. No. Entonces, estamos diciendo, se llamó Guerra Fría porque fue un conflicto. Dos modelos encontrados, dos posiciones encontradas, dos potencias que buscaban, ojo, no buscaban demostrar quién era mejor. Bueno, en parte sí, pero la razón de ser de la Guerra Fría es que cada una de estas dos potencias buscaba imponer en la mayor parte del mundo su modelo. Los rusos buscaban imponer en la mayor parte del mundo el modelo marxista-leninista, mientras que los estadounidenses buscaban imponer en la mayor parte del mundo eh, el capitalismo. Entonces, no fue un conflicto directo, no hubo una batalla de donde los gringos se levantaron a plomo con los rusos. No, eso no pasó. Entonces, si no hubo un enfrentamiento directo, nosotros cómo podemos darnos cuenta de que efectivamente ese conflicto existió. Bien lo mencionaba Juan Sebastián ahorita. Ese conflicto lo vimos reflejado en otros aspectos. Juan Sebastián mencionó la carrera espacial. ¿Dónde más, en qué otros escenarios podemos ver nosotros manifestado el conflicto? Ese conflicto. Vamos a ver, Carlos se está levantando la mano. Carlos. Profe, en la política, Estados Unidos buscaba
por así decirlo, también la Operación Cóndor sirvió para esto, como para, por así decirlo, no dejar que los gobiernos con ideologías socialistas subieran al poder, o si ya estaban o tenían cierto poder, como que hacerle frente a la carrera por los gobiernos y sus ideologías. Muy bien, muy bien. Tú mencionas la Operación Cóndor. Eh, este conflicto, este enfrentamiento entre estas dos superpotencias, como ya dije hace un momento, no lo vimos nosotros en una batalla campal, en una confrontación directa donde los gringos se levantaban a plomo con los rusos. No. Este conflicto nosotros lo vimos materializado en otros escenarios. ¿Qué escenario? Bueno, Juan Sebastián mencionaba la carrera por el espacio. Entonces, ¿cuál era la pugna? ¿Quién llegaba primero al espacio? Entonces llegó primero la perrita laica al espacio. Yuri Gagarin fue el primer cosmonauta en llegar al espacio. Entonces los gringos, cuando vieron que los rusos estaban poniendo las pilas, que no, que entonces que ellos mandaron al Neil Armstrong, con un pequeño gran paso para el hombre, pero que un gran paso para la humanidad. Ahí vemos nosotros esa pelea, eh, ese conflicto entre los rusos y los estadounidenses, ¿sí? Carlos menciona la Operación Cóndor. Yo no sé si todos ustedes saben qué fue la Operación Cóndor. ¿Ustedes han escuchado la canción de Calle 13 que se llama Latinoamérica? Sí. Sí, Calle 13 en esa canción menciona la Operación Cóndor. No sé si se habrán dado cuenta, pero él menciona la Operación Cóndor en esa canción. ¿Ustedes saben qué fue la Operación Cóndor? Profesora, ¿no fue cuando en la época de las dictaduras militares aquí en Latinoamérica, como que el ejército como que represaba a la gente y mandaba a matar como a las personas que estuvieran de acuerdo o tuvieran como ideales de acuerdo al comunismo? Muy bien, Adriana, exactamente. La Operación Cóndor está enmarcada en la época de las dictaduras en América Latina. La Operación Cóndor la idea a Estados Unidos para combatir el comunismo en América Latina. Sí, más adelante vamos a ver eso de la Operación Cóndor. Bueno, ya me di cuenta que el tema va a ser larguísimo, porque el tema de la Operación Cóndor es largo. Tocaríamos también lo de la carrera por el espacio. ¿Qué más? Yo les iba a mencionar otra cosa. Sí, todo eso de la Operación Cóndor se ve marcado en la época de las dictaduras en América Latina. Ustedes conocerán a Videla, el dictador argentino, Augusto Pinochet. En casi todos los países latinoamericanos hubo dictadura y todas estas dictaduras fueron financiadas y respaldadas por los Estados Unidos en el marco de la Operación Cóndor. ¿Con qué fin? Con el fin de erradicar el comunismo de América Latina. Vamos a ver también que no hubo un enfrentamiento directo entre gringos y rusos, pero hubo guerras proxy. ¿Qué son las guerras proxy? Son guerras subsidiadas, son guerras a pequeña escala subsidiadas. ¿Cómo así? Yo no me peleo contigo directamente, supongamos que yo soy Rusia, yo no me peleo contigo Estados Unidos directamente, pero yo apoyo la revolución cubana y financio la revolución cubana que está tumbándote un dirigente que tú pusiste ahí. ¿Sí? Esas son guerras subsidiadas, se llaman guerras proxy. Lo mismo la guerra de Vietnam, muy bien, Kenneth, la crisis de los misiles en Cuba, perfecto. Entonces, se van a dar cuenta también que la guerra de Corea, muy bien. Se van a dar cuenta que la Guerra Fría también tuvo mucha incidencia en la conformación de las guerrillas aquí en Colombia. ¿Sí? Entonces, miren todo lo que se desprende del socialismo y del comunismo. Es un tema muy amplio. Entonces, quiero que primero estudiemos lo que es el socialismo, lo que es el comunismo desde una parte teórica, porque mucha gente, como Juanes, por ejemplo, no tiene ni la más mínima idea de lo que es el socialismo o de lo que es el comunismo, no tiene ni la más mínima idea de que son conceptos completamente diferentes. Y entonces empiezan a opinar
desde su ignorancia, desde su desconocimiento sobre estos conceptos y caen en muchos errores. Entonces, ¿qué quiero que hagamos nosotros? Que nosotros leamos primero las bases teóricas sobre qué es el socialismo, sobre qué es el comunismo, y entonces podamos aplicarlos a casos actuales. ¿Sí? Bueno, ya a veces casos actuales también incluíamos lo de la Guerra Fría, que va a ser un tema bien amplio. Entonces, hay muchas películas donde nosotros podemos ver reflejado esa pugna que había durante la segunda mitad del siglo XX entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Este, hay muchas películas. Una de las más conocidas, que no sé si se la habrán visto, yo creo que todo el mundo en el planeta Tierra se ha visto esa película, que es la de Rocky 4, cuando Rocky Balboa pelea con el ruso gigante, ¿cierto? Se la han visto, supongo yo, ¿no? ¿No? Terrible, como así que nada. No, pero será. Me siento ofendida, esa es mi película favorita. Bueno, cuando lleguemos allá vamos a ver si nos vemos esa película. La película está ambientada pues, en la Guerra Fría. Yo todavía me acuerdo la primera vez que vi esa película, yo estaba chiquita, no tenía ni la más mínima idea de lo que era la Guerra Fría, no sabía nada de eso. Y yo me acuerdo que estaba viendo esa película, me estaba viendo la película y a mí me quedó gustando mucho, mucho, mucho la película. Y entonces mi papá, me acuerdo que me dijo, ándale, ahora andas viendo películas imperialistas donde los gringos siempre ganan, que no sé qué. Y yo, como no entendía nada, yo decía, no, pero esa película es estupenda, esa película es bacanísima, que no sé qué. Ahora que uno estudia y lee, uno se da cuenta de que esa película más nacionalista, gringa, no puede ser. Entonces, cuando lleguemos a ese punto, vamos a ver si nos las vemos, si nos la vemos. Hay otra película donde también se ve esa pugna y ese conflicto, ese rifirrafe entre los dos países. Y la película se llama Agente Sin Paul. El protagonista es Henry Cavill, no sé si se la habrán visto. A él le toca trabajar con un ruso, entonces ustedes no ven televisión, no ven películas. Henry Cavill es un agente de inteligencia y él le toca trabajar con un ruso por una misión ahí y entonces siempre están como desconfiando el uno del otro, como tratando de demostrar que mi país es mejor que el tuyo. Sí, entonces hay muchas, muchas películas donde uno ve esta confrontación entre los gringos y los rusos. Es un tema muy chévere, sobre todo el tema de la carrera por el espacio. La Operación Cóndor es un tema que a mí me encanta, pero es un tema bastante fuerte, porque cuando uno llega al final del estudio de la Operación Cóndor y uno se sienta a ver las cifras que dejó la Operación Cóndor, uno se da cuenta que es una gran, gran cantidad de desaparecidos, es una gran cantidad de gente muerta. Las consecuencias de estas dictaduras todavía se ven en la actualidad. Miren que hasta hace muy poco Chile todavía tenía la constitución de Pinochet. Vemos que todavía existe la organización de las Madres de la Plaza de Mayo, que ya no se llaman las Madres de la Plaza de Mayo, sino que se llaman las Abuelas de la Plaza de Mayo. No sé si habrán escuchado esto de las Madres de la Plaza de Mayo, pero si escuchan ustedes música de La Oreja de Van Gogh, hay una canción que se llama Deseos de Cosas Imposibles, y la canción en algún momento dice, igual que se espera, como esperan en la Plaza de Mayo. Esa partecita de la canción hace referencia a las madres de la Plaza de Mayo. ¿Quiénes eran las madres de la Plaza de Mayo? Eran mamás que esperaban que les devolvieran a sus hijos desaparecidos, ¿sí? Entonces, son cosas que todavía tienen mucha vigencia, son cosas que todavía tienen muchas consecuencias negativas para los países en los que ocurrieron. Y bueno, cuando lleguemos allá vamos a ver todo eso. Entonces, eh, quiero entonces que terminemos primero el tema del liberalismo para seguir con
con el socialismo y el comunismo y eso. Entonces, vamos a hacer un redondeo de ideas sobre el tema del liberalismo. Yo no tenía, voy a buscar las diapositivas, espérenme un momentico. Oh my God, no encuentro las presentaciones. Ah, ya la encontré, ya la encontré. Listo, entonces vamos a seguir con el tema de la política en las diferentes corrientes filosóficas. Ay, lo siento. Bueno, entonces estamos viendo el tema del liberalismo. ¿Qué recuerdan o qué ideas recuerdan del liberalismo de lo que leyeron para el periodo pasado? El liberalismo se viene conformando, profesora, desde, podríamos decir, incluso desde Grecia y Roma, que habíamos visto, tal como decía la lectura, habían empezado las ideas ahí. Poco a poco se fue distribuyendo y llegando a lo que viene siendo el liberalismo continental y el liberalismo inglés, que eran ideas separadas con respecto a algunas instituciones, algunas se centraban en separaciones de poderes, las, y separaciones de poderes igualdad y justicia, pero que en definitiva había una brecha en lo que vendría siendo el liberalismo continental y el inglés. Muy bien, Shari, ¿quién más quiere añadir algo? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Carlos. Profe, hay una distinción clara en respecto al continental y el inglés. Es que el inglés, y siga más que todo por la limitación del poder del Estado. Por eso vemos que en Inglaterra, por así decirlo, todavía existe esa monarquía, aunque en un segundo plano, segundo, tercer plano. En cambio, en el liberalismo continental, que más a la Francia, era algo como que más severo, a donde era más progresista, racionalista, y era una secuela, por así decirlo, del despotismo ilustrado. Bien, Carlos, Marta y luego Dinora. Bueno, pues yo quería hablar más de todo como contexto, que el liberalismo nace en Inglaterra, como ya lo sabemos, y durante una guerra civil y periodos de revolución. Entonces, en este contexto, en la historia, pues se muestra que el liberalismo nace en una situación contraria a la monarquía absoluta, al poder eclesial y a los monopolios económicos que se estaban dando para la época. Entonces es por eso que el liberalismo, además de que nace también con ideales de la Revolución Francesa, como ya sabemos, la Revolución Francesa fue como un periodo en el cual las personas como se dieron cuenta de que el Estado no podía estar interviniendo, la Iglesia no podía estar interviniendo tanto en los asuntos de la vida diaria, en los asuntos estatales como tal. Entonces el liberalismo nace como una filosofía, una rama de la filosofía política en la cual pues prima la libertad individual, la igualdad ante la ley, como dijeron mis compañeros, y también la reducción del poder del Estado. Además de que los liberales acabaron con políticas mercantilistas que no eran del todo justas y también con barreras al comercio. Y se promovía un comercio libre, sin arandeles y libertad en el mercado como tal. Muy bien, Marta, muchas gracias.
Dinora. ¿Se me escucha, profesora? Sí, se te escucha perfecto. Ok, yo quería hablar también de que, bueno, hablar de liberalismo no era solo hablar de política, sino que, como decían en la introducción del libro, era muy complejo hablar de liberalismo porque básicamente tenía relación casi con todos los ámbitos sociales, económicos y, bueno, filosóficos. Entonces, yo quería resaltar pues la repercusión que tuvo el liberalismo, no solo en la manera en la que la sociedad pues empezaba a comportarse, sino también en el mismo concepto de libertad. Entonces, pues, como lo dijo Carlos, una de las corrientes sostenía el concepto de libertad bajo la ley, mientras que el otro lo proponía que si a la libertad pues se le ponía ley, ya no era pues totalmente libertad. Entonces, estas dos ideas se contrastan pues durante todo el libro y es bastante curioso porque en cierta parte la libertad, existe una limitación de la libertad pues, para garantizar la libertad de todos. No sé si se entiende esa idea. Muy bien, Dinora, muchas gracias. Ese debate que tú planteas sobre la libertad es un debate que más adelante también, bueno, creo que no lo vamos a tocar, pero es un debate que posterior a la aparición de la corriente liberal surge y es el debate sobre la libertad positiva, la libertad negativa. Aparece John Stuart Mill también con su debate sobre la libertad, pero creo que no vamos a tocar eso, pues ese tema ya es un poco más complicado. Entonces, como muy bien lo mencionaban ustedes ahorita, el liberalismo es una corriente política, filosófica, ¿sí? Es una corriente que no se puede enmarcar únicamente, por decirlo así, en el campo económico, o es una corriente que no se puede enmarcar únicamente en el campo filosófico o en el campo político. Como muy bien, no me acuerdo quién era que lo mencionaba específicamente, el liberalismo tiene tentáculos tanto en el campo filosófico como en el campo político, como en el campo económico, como en el campo social. Es un movimiento muy amplio, ¿sí? Que tiene diferentes esferas para ser estudiado. Lo primero que tenemos que decir sobre el liberalismo es que busca la defensa de los derechos del individuo frente al poder político. Mencionaban ustedes también la importancia de la Revolución Francesa en esta corriente. Acuérdense que la Revolución Francesa estalla porque el rey y su esposa no vivían en la realidad de Francia en ese momento. Ellos vivían de Versalles para adentro, dando banquetes, festines, María Antonieta probándose vestidos, haciéndose peinados, mientras que la gente se moría de hambre. ¿Sí? Esto era una monarquía absoluta. La gente muriéndose de hambre no tenía ninguna clase de garantía frente al poder despótico que había en este momento. Entonces, ¿por qué estalla la revolución? Porque la gente llegó a un punto de no retorno, llegó a un punto de no retorno, ¿sí? Entonces, estalla la revolución y cómo nosotros podemos identificar que se da el triunfo de la revolución. ¿Quién me puede decir cómo nosotros logramos identificar que se da el triunfo de la revolución? A ver. ¿Cómo nosotros identificamos que hubo un triunfo de la revolución? Y eso aplica a cualquier revolución que nosotros estudiemos. Ajá, ¿quién me dice? María. Ah, bueno, aquí Eduard dice, cuando hay un cambio en la forma de gobierno, en la estructura, por ahí va Eduard. ¿Qué dice María Gabriela? Profesora, así como ayudar, o sea, yo creo que el cambio, o sea, si se ve que algo triunfa o no, se ve más que todo en las consecuencias, cómo va cambiando algo que ya se ve estructurado antes.
Shari y luego Valeria. Profesora, y creo que va más que todo ligado a un cambio del pensamiento, ¿no? Porque en, en el sentido de que cuando se hace, en este caso, cuando se hizo la Revolución Francesa, se buscaba se buscaba no solamente cambiar las cosas a nivel material, sino también un poco más profundo, ¿no? Porque la ilustración estuvo acompañando pues, la época de la revolución todo el tiempo. Entonces, el hecho de que sea más profundo implica no solamente un cambio de mentalidad en esa época, sino las generaciones que venían más adelante. Bien, Shari. Valeria. Profesora, lo que iba a decir es que, pues una de las consecuencias de esta revolución que pues la hizo, digamos, tener cierta victoria fue la eh, proclamación de los derechos humanos universales. Bueno, nosotros para darnos cuenta del triunfo de una revolución, no solamente de la Revolución Francesa, bueno, vemos que la Revolución Francesa es un hito en la historia de la humanidad que trajo muchas consecuencias de las cuales nosotros hoy en día gozamos. Sí, la Revolución Francesa marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Pero para nosotros darnos cuenta cuando una revolución triunfa, basta con darnos cuenta, con mirar el antes y el después. Antes de ese suceso, muy bien, Kenneth, establecimiento de la República, muy bien, entonces voy a eso. Nosotros viendo un antes del estallido de la revolución y viendo un después. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que hubo un triunfo? Porque hay un cambio total de paradigma. Sí, eso se le llama paradigma. Hay un autor que estudia esto que se llama Charles Tilly, y Charles Tilly propone que para estudiar una revolución hay que analizar dos momentos. Uno es cuando se presenta una situación revolucionaria y otro es cuando hay un resultado revolucionario. ¿Cuándo se presenta una situación revolucionaria? Bueno, cuando hay un descontento por parte de un pueblo, cuando el pueblo o el ejército se arma para tumbar a quien está en el poder, buscando hacerse de ese poder. Y luego encontramos el resultado revolucionario. ¿Qué deberíamos nosotros encontrar en ese resultado revolucionario? Un cambio total de paradigma. ¿Qué es lo que acaba de mencionar Kenneth? ¿Sí? En el caso de la Revolución Francesa, ¿cómo nosotros evaluamos y analizamos ese resultado revolucionario? Porque hubo un cambio total de paradigma. ¿Cuál fue ese cambio total de paradigma? Lo que acaba de mencionar Kenneth, el establecimiento de la República. Francia pasó de una monarquía absoluta a una república. Y ojo que bueno, esto de la república, de que el poder no puede estar concentrado en una sola persona, porque eso lleva al despotismo, porque eso lleva a injusticia, todo eso viene de la Ilustración, de la obra de Barón de Montesquieu, que decía lo de la separación de poderes, algo que ya había mencionado también John Locke en algún momento, ¿sí? Entonces vemos cómo la Revolución Francesa fue fundamental en la corriente liberal. ¿Por qué? Solo miren lo que dice aquí. ¿Qué busca el liberalismo? La defensa de los derechos del individuo frente al poder político. ¿Qué buscaba la Revolución Francesa? La defensa de los derechos del individuo frente al poder político. Entonces, ese objetivo que buscaba la revolución y esos logros que consiguió la revolución, nosotros hoy en día todavía los gozamos. Porque yo puedo decir que yo todavía hoy gozo de los logros que tuvo la Revolución Francesa hace muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Por qué?
Es una pregunta. ¿Por qué yo puedo decir que hoy en día, en pleno siglo XXI, por qué yo puedo decir que en pleno siglo XXI yo todavía gozo de los logros que tuvo la Revolución Francesa hace mucho tiempo? Eso era más que todo por las generaciones de derechos humanos. Yo lo veo. Muy bien, exactamente. Importante lo que menciona Carlos, lo que menciona Kenneth y lo que menciona Eduard también. Las tres cosas son muy válidas. Carlos menciona las generaciones de derechos. Kenneth menciona el cambio de paradigma. Eduard menciona los derechos que todavía siguen vigentes. Todo eso, es por todo eso. Las generaciones de derechos que menciona Carlos, nosotros hoy en día, si ustedes se sientan un día y cogen la Constitución colombiana y empiezan a verle su contenido, empiezan a ver el índice, ustedes se van a dar cuenta que la primera parte de la Constitución, que es la parte dogmática de la Constitución, que se llama parte dogmática precisamente porque es una parte inmodificable de la Constitución, dogmática porque viene de dogma. Acuérdense que un dogma es algo que se acepta como una verdad absoluta y que no cabe ningún cuestionamiento sobre eso. Por ejemplo, un dogma sería, para los cristianos, Jesús es su Salvador. Eso es un dogma de la religión cristiana. Para los que practican el Islam, Mahoma es su profeta y Alá es el más grande. Eso para los que practican el Islam es un dogma y esa es su verdad absoluta. Entonces se le llama parte dogmática a la Constitución, a la primera parte de la Constitución, porque esa parte es completamente inmodificable. ¿Por qué creen ustedes que esta parte es inmodificable? Porque en esa primera parte están contenidos todos los derechos de los cuales goza un ciudadano colombiano. Y si ustedes son más analistas y se detienen a ver el orden en el cual están establecidos esos derechos, se van a dar cuenta que ese orden no es al azar. Se van a dar cuenta que esos derechos están agrupados y que están organizados de manera estratégica. No crean que la Constitución tiene ese orden porque los tres presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente echaron los dados y dijeron, bueno, este va de primero y este va de segundo. No. ¿Ustedes se acuerdan del lema de la Revolución Francesa? ¿Cuál era el lema de la Revolución Francesa? Liberté, égalité, fraternité. Muy bien, libertad, igualdad y fraternidad. Son tres palabras. Cada una de esas tres palabras son tres valores. Tres valores. La libertad, un valor. La igualdad, otro valor. Y la fraternidad, otro valor. Cada uno de esos valores corresponde a una generación de derechos. La primera generación, que es la generación de los derechos civiles y políticos, defiende el valor de la libertad. La segunda generación, que son los derechos económicos, sociales y culturales, defienden la igualdad. Y la tercera generación, que son los derechos, la tercera generación, que son los derechos colectivos, defienden el valor de la fraternidad o de la solidaridad, que es casi lo mismo. Entonces, vemos cómo las tres generaciones de derechos defienden cada uno de los tres valores que establecía el lema de la revolución. Entonces nos damos cuenta nosotros al sentarnos a ver la Constitución colombiana de que ese orden en el cual están establecidos los derechos es el mismo orden en el cual aparecieron las tres generaciones de derechos, que es el mismo orden en el cual están los tres valores que defendía la Revolución Francesa. Entonces dense cuenta que ahí es un punto en el cual nosotros nos damos cuenta de que todavía gozamos de los logros de la revolución. Menciona Kenneth en el chat que gozamos también el hecho de que hubo un cambio de paradigma, y eso es correctísimo. ¿Por qué? Porque con la Revolución Francesa
se deja atrás el Estado monárquico y aparece un nuevo tipo de Estado. Ya no es un Estado donde el poder está concentrado en una persona. Ya empiezan a aparecer las primeras nociones de pesos y contrapesos. ¿Sí? La república, donde existe una división de poderes. Un tema que viene completamente de la influencia de la Ilustración. Y menciona finalmente el compañero Eduard que esos derechos que se conquistaron con la revolución, nosotros hoy todavía los disfrutamos. Derechos civiles y políticos. Nosotros hoy, ¿por qué podemos salir a protestar sin que nos pongan presos, sin que nos... Bueno, aquí en Colombia porque la situación es especial, pero ¿por qué nosotros hoy podemos salir a protestar? Porque la Constitución dice que la protesta es un derecho fundamental. Pero eso no es un derecho fundamental porque un día un tipo dijo que eso iba a ser derecho fundamental. No, la protesta es un derecho civil y es un derecho político. Hace parte de la primera generación de derechos. Entonces, nosotros hoy podemos salir a protestar porque hace muchísimo tiempo una gente por allá en Francia se le dio por hacer una revolución. ¿Sí? Entonces es para que ustedes se den cuenta la influencia que tuvo o la magnitud de lo que significó la Revolución Francesa en la historia de la humanidad y sobre todo la influencia que tuvo la Revolución Francesa en la corriente del liberalismo. ¿Sí? Entonces estábamos diciendo que el liberalismo tiene una corriente filosófica. ¿En qué medida? El liberalismo filosófico sostiene que la razón humana es el árbitro, lo siento, que la razón humana es el árbitro supremo, que un hombre debe llevarse únicamente por la razón. Defiende la independencia y la libertad individual. Y ojo, que uno de los valores más emblemáticos del liberalismo filosófico es el laicismo y el poder anticlerical. ¿Qué significa laicismo? ¿Quién me dice? Donde no sé. No, Bueno, la separación del Estado de la iglesia. y la iglesia. Pues. Ajá, pero díganlo con seguridad. Un Estado no puede obligar a su población a seguir una religión oficial. O sea, cada quien es libre de impartir su culto. El Estado no tiene una religión oficial, básicamente. Es donde Bien. El Estado donde nos encontremos no tiene ninguna incumbencia, ya sea nuestras creencias o religiones en lo personal, porque hay una división en lo que vendría siendo el Estado y su poder y la religión. Muy bien, entonces el laicismo hace referencia a esa separación entre el poder político y el poder clerical. ¿Por qué el liberalismo sostenía que era importante hacer esta separación? Porque miren que el liberalismo empieza a surgir en estados que eran monarquías absolutas. ¿Ok? ¿Y quiénes eran los monarcas? O sea, ¿quién era el rey? Yo no sé si ustedes han visto la serie que hay en Netflix sobre la reina Isabel. Eso lo mencionan mucho en esa serie. La serie que se llama The Crown. ¿Quién era el rey en esa época? O sea, en la época de las monarquías absolutas, ¿quién era el rey o la reina? Representante de Dios en la tierra. Exactamente. El rey o la reina era la cabeza la representante de Dios en la tierra, él o la representante de Dios en la tierra, y era la cabeza de la Iglesia Católica. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿De dónde venía la legitimidad de esos reyes? De ahí, del hecho de que supuestamente ellos eran los representantes de Dios en la tierra. De ahí venía su legitimidad. Actualmente, un presidente, ¿de dónde adquiere su legitimidad? Del voto popular que lo elige.
En esa época no había elecciones, no había democracia, eran monarquías absolutas y de alguna manera la gente tenían que encontrar de dónde sacar esa legitimidad para que la gente los reconociera y los obedeciera y les hiciera caso. Entonces, ¿de dónde venía esa legitimidad? Entonces se inventaban que ellos eran la cabeza, el de la iglesia, los representantes de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? El liberalismo dice, no, eso no está bien. El liberalismo aboga por un Estado laico, donde el poder político esté por un lado y el poder clerical esté por otro lado. Encontramos también una vertiente política del liberalismo que define o que defiende la vertiente política del liberalismo, que el hombre tiene unos derechos fundamentales. Esto es algo que se llama, que no sé si alguien de pronto vaya a estudiar derecho, se va a encontrar en la universidad con que esto se llama el justnaturalismo, ¿sí? Que dice que el hombre tiene unos derechos propios por el simple hecho de ser un hombre, ¿sí? La corriente política del liberalismo dice que tienen que haber formas de representación y formas para elegir los gobernantes. Tiene que haber una libertad de elección. Y miren que aquí aparece el elemento característico fundamental de la corriente política liberal, que era lo que mencionaba Kennedy ahorita, y la república. Cuando hablamos de república estamos haciendo referencia a un reconocimiento de la división de poderes. Si esto es propio del movimiento de la Ilustración, acuérdense del espíritu de las leyes de Montesquieu. Y bueno, finalmente, la corriente política liberal defiende o aboga porque haya una igualdad ante la ley, porque se reconozca que todos los hombres son iguales ante la ley. Finalmente encontramos la corriente económica, que es una de las corrientes sobre las cuales más contenido hay, y es que la corriente económica del liberalismo aboga por el respeto a la propiedad privada, defiende la libre empresa, defiende la economía de mercado y defiende el libre comercio, que es el famoso laissez-faire, laissez-passer. Bueno, entonces, no sé si hay preguntas sobre lo que vimos hoy. Si no, la próxima clase seguimos. ¿Sí? ¿Hay preguntas o todo está claro? Todo claro, profe, no hay preguntas. ¿Seguro, seguro? Bueno, en mi caso. ¿Los demás? ¿Qué dicen los demás? No, profesora, no hay pregunta. No preguntas. Listo, perfecto. Entonces, vamos a dejar hasta aquí y seguimos la próxima clase con lo que viene, ¿ok? Entonces, bueno, déjenme pasar la lista por aquí. Déjenme pasar la lista. María Gabriela. Presente. Chelsea Verdugo. Presente. Juan Sebastián Castro. Presente. Saray Díaz. Profesora Saray estuvo al principio de la clase, pero después se salió porque no tenía problemas con el internet. Ok. Marta Herrera. Presente. Me huele a Eliana. Eliana. Presente. Ok. Santiago Herrera. Tari Jiménez. Presente. Bennett. Presente. Juan Sebastián Mendoza. Presente. Nicole Mesa. Presente. Dinora Ochoa. Presente. Esteban. Presente. Adriana. Presente, profesora. Adriana. Adriana está ahorita por ahí.
María José Perea, Presente. Valeria Pérez, Presente. María de Jesús, Profe, ya no tiene luz. Leider, Presente. ay, joder. Ashley, Presente. Profesora, ¿se me escuchó? sí, sí te escuché. Ah, bien. Eduard, Presente. Elkin, Presente. Alex, Profesor Ashley. ¿a quién? Ah, sí, Ashley. Ashley, Yo dije presente, profe. listo. Profe, listo. Ale me dijo que estaba enfermito, que le dolía la cabeza. Daniela Vargas Presente. y Carlos. Presente. Bueno, Profesora, sí, cuéntenme. es que Adriana no tiene luz. Ah, bueno, no, igual, yo sé que Adriana, me estás hablando de Adriana, ¿verdad? Sí, señora. No, igual, yo sé que Adriana participó y todo, ¿no? Igual, dile que no Profesora hay Sebastián. problema. Sebastián está aquí. Profe, ¿usted me escuchó? Sebastián, Aparezco como Sebastián. Santiago en la lista. Ah, no, entonces no te había puesto falla. Bueno, listo. ¿Y tú por qué sales como Santiago? No, se equivocaron. Pero ya lo corrijo. Listo. Perfecto. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Voy a colgar estas diapositivas enseguida porque a mí se me olvida después. Entonces nos La vemos el próximo próxima. jueves. Se cuidan, se portan bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe.